Sí. Muchas gracias, Cristian. Buenas noches a todos. Veo caras conocidas. Eso me pone muy contento y me pone también en un ambiente más familiar un poquitito para que conversemos de este tema tan importante, ¿verdad? Que es un tema, yo diría, un tema pilar de nuestra fe, la Mariología. Hablar de la Mariología nos va a tocar como un mes de seguido completo todos los días. Así que lo que vamos a tratar de hacer ahora es resumir un poquitito una introducción a este campo de fe tan grandioso que es la Mariología, ¿verdad? Muchísimas cosas vamos a poder decir, muchas ideas nos van a venir también cuando hablamos en Mariología y en el campo de la persona de María Santísima surgen también sentimientos y surgen también experiencias, así que yo les propongo de que yo de corrido les haga un poquitito, unos elementos, les habla algunos elementos a tener en cuenta para que cada uno después pueda tener un camino o pueda también ampliar un poquitito su horizonte y entrar en el campo de la Mariología de tal forma que yo solamente les vaya dando algunas pistas así de corrido y luego de eso, si es que sobra el tiempito, no sé cuánto me dan, 20 minutos creo que me dieron, después de eso, pues, si hay algún comentario, alguna pregunta, me gustaría también, si es que hay tiempo, ir en lo posible compartiendo, ¿verdad? No siempre voy a tener la respuesta, pero siempre va a haber el espacio para compartir e ir aprendiendo juntos también, ¿verdad? Yo no soy un teólogo todavía, ¿verdad? El hecho de haber estudiado la teología, el hecho de seguir estudiando teología, no me hace teólogo. Sin embargo, digamos, mucha expectativa también de mi parte en ir aprendiendo cada día más acerca de esta ciencia tan importante que es la teología, y con ello, dentro de esta teología se inserta el tema específico que vamos a conversar, la Mariología, que es el estudio desde la fe, desde nuestra fe. Sin la fe sería muy difícil estudiar la Mariología porque se convertiría simplemente en el estudio de un fenómeno religioso. Para nosotros, María no es un fenómeno religioso, María es una persona. Por eso es el estudio desde la fe, desde de la persona de María. Vamos a hablar de María. La teología es hablar de Dios. Y dentro de esta teología de hablar de Dios, eh, es prácticamente imposible no hablar de María. Así que vamos a convertirnos un poquitito esta noche en personas chismosas porque vamos a hablar de la vida de alguien, de María. Vamos a hablar de una persona, porque María es una persona y ustedes saben, yo estoy muy seguro también que saben que María está viva, que María es la única ser humano que ya ha compartido la resurrección con Jesús. Por eso tenemos que tener mucho cuidado también de qué para lo que vamos a decir de María, porque está viva, nos está escuchando, nos acompaña siempre y sobre todo como madre, así la consideramos nosotros, como madre está siempre pendiente a lo que nosotros podamos ir necesitando también. Quiero introducir nuestra charla de hoy, nuestro compartir, recitando una oración que todos ustedes saben. No lo voy a rezar, no lo voy a hacer con el objetivo de rezar, sino simplemente lo voy a recitar de tal forma a que con esta oración que todos ustedes conocen, descubramos los principios básicos de la Mariología. Había sido que la ciencia como tal, la Mariología, lo estamos viviendo, pero muchas veces no estamos sabiendo de que toda esa teología que nos parece así rimbombante, en realidad es la práctica constante de nuestra fe. Y en una oración, que casi siempre lo decimos, vamos manifestando el misterio completo de María. Y esta oración dice así: bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen María, Nuestra Señora concebida sin mancha de pecado original desde el primer instante de su ser natural. Amén, Jesús, María y José. Es un poema bellísimo.
es uno de los poemas que se han convertido en oración más maravilloso de toda la historia de la cristiandad. Y nosotros tenemos la peculiaridad en el Paraguay de que esta oración tan antigua haya estado muy arraigado en nuestra cultura. Forma parte de nuestra piedad popular. Lo hemos convertido en una canción muy bonita inclusive. Y esta oración, este poema, lleva consigo el misterio completo de la existencia de María. No podemos hablar de María sin hablar primero de Dios, porque el fundamento completo de nuestra fe es Dios. Dios que se revela, que se hace carne y que nos regala un don muy especial de su presencia en la Eucaristía. El misterio de nuestra fe está presente en la Eucaristía. Y desde ese misterio vamos a irnos nosotros al misterio de María. Decidí poner la imagen de la Virgen de Caacupé que nos acompañe en este nuestro compartir, precisamente porque quería iniciar con esta oración, con esta poesía que ha sido escrita dedicada a ella, a la Inmaculada Concepción. Bendito y alabado el Santísimo Sacramento del altar. La alabanza completa siempre va a ir a Dios. Nuestra fe, nuestra práctica común, nuestra práctica cristiana, siempre, pero siempre va a ir dirigida a Dios. Le damos a Él las bendiciones, recibimos de Él las bendiciones, le damos a Él la alabanza y también a Él le pedimos que nos vaya siempre guiando en nuestro itinerario de crecimiento hacia Él. Bendito y alabado el Santísimo Sacramento del altar. La Eucaristía, centro y cumbre de la vida cristiana, nos dice el Concilio Vaticano II. Nos enseña la Iglesia. Desde la Eucaristía se desparrama la gracia. Y eso desde muy antiguo ya lo sabía nuestro pueblo. Y nosotros lo rezamos todos los días. Sea el Santísimo Sacramento del altar. Y del altar de recibir la gracia, inmediatamente vamos a la función de intercesión de María. Y la Virgen María, y ahí vienen los misterios de María, Nuestra Señora, es señora porque es madre, concebida sin mancha de pecado original, el misterio de la Inmaculada Concepción. Desde el primer instante de su ser natural, nos hace remontar a nuestra propia existencia también, hombres y mujeres que estamos viviendo una realidad en el mundo, que hemos sido creados por Dios y que María es como nosotros también en compartir esta realidad en el mundo. Concebida sin mancha de pecado original desde el primer instante de su ser natural, y luego damos gracias a Dios por la familia que ha fundado María y José. Amén, Jesús, María y José. Es tan chiquitito, tan cortita esta oración, esta poesía, que lleva consigo mucho misterio. Lleva consigo la explicación completa de nuestro itinerario de fe hacia Dios, en donde María es una pieza fundamental. De ahí partimos un poco nosotros desde nuestra realidad del por qué es importante para nosotros la Mariología. No como una ciencia que nosotros tenemos que investigarlo, tenemos que hacer pruebas, no sé, que tenemos que hacer muchos tipos de investigaciones y de procedimientos, no como una ciencia técnica, porque la teología no es una ciencia técnica, sino una ciencia desde la vida. San Juan Pablo II, tomando las palabras de un gran teólogo, von Balthasar, dice Juan Pablo II, la teología hay que hacerlo no sentado frente a un libro, la teología hay que hacerlo de rodillas, dice. Es decir, todo lo que nosotros vamos aprendiendo en estos encuentros que ustedes están teniendo de formación y de muchos otros tipos de formaciones que ustedes van teniendo, todo lo que vamos adquiriendo a nivel racional lo debemos ir expresando desde el corazón hacia Dios. Y esa es nuestra vida espiritual. La teología debe vivirse. Si no se vive la teología, entonces en realidad son informaciones que metemos en la cabeza y que al final no nos va a servir para nada. Así también la Mariología. Investigar la vida de María, cuestionar la vida de María, sin el espíritu de fe, de asumir que María es una persona que sale a nuestro encuentro, entonces sería muy difícil comprender completamente su misterio. Con esta introducción, ¿verdad? Vamos un poco ya desvelando de qué es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Sobre todo la figura de María, inseparable a la figura de Jesús.
vamos a ir dando algunos elementos como para que cada uno de nosotros después, también con las ansias de investigación que tenemos, en paréntesis, yo les pido disculpas, yo no les preparé a ustedes una diapositiva, unas presentaciones, porque en mi forma pedagógica normalmente es la de conversar, hablar, ¿verdad? Y más te decía, vamos a hablar de una persona, que esto sea como un diálogo, ¿verdad? Porque si ponemos una proyección o preparar un material que sí lo podría haber hecho, se hubiese convertido en una clase, ¿verdad? Y ojalá esto no sea una clase, sino que esto sea un compartir, ¿verdad? Un escuchar, un ir anotando las cositas que tal vez no quedan bien claras y luego conversar. Vamos a ir a una parte que para mí es muy importante cada vez que vamos a hablar de un tema teológico, no solamente la Mariología, que es lo que nos convoca hoy, cualquier tema teológico, Eucaristía, Cristología, pastoral, sea lo que fuere, en cuestión académica que vamos a ir nosotros compartiendo, siempre tiene que tener una fuente. No podemos nosotros sentarnos y hablar de lo que a mí me parece. La teología no es hablar de lo que me parece. La teología es compartir lo que la iglesia me está enseñando acerca de lo que es Dios. Y confiados nosotros estamos de que la iglesia siempre nos va a enseñar la verdad. La iglesia es depositaria de la fe y la iglesia nunca nos va a enseñar cosas, nunca, a pesar de que lo interpretemos mal nosotros muchas veces, pero la iglesia nunca nos va a enseñar lo que está mal o algo erróneo. La iglesia siempre nos va a guiar hacia la verdad. Y por eso cuando nosotros hablamos de un tema teológico, tenemos que tener una fuente. ¿Dónde, cuándo la iglesia dijo tal o cual cosa? O fue un simple paí por ahí de paí Hugo de por ahí de Vianney nomás que se le ocurrió y dijo tal cosa y ya lo tomamos como palabra de fe y cierto y te lo que dice. Y no, así no es la vida cristiana, y más todavía la formación teológica no es de lo que dicen, sino de lo que dice la iglesia. Nosotros vamos a conversar un poquitito y yo ya les doy así como primicia unas fuentes muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar de María y sobre todo de la Mariología. Acuérdense que ahora vamos a ser todos científicos, porque la ciencia tiene que tener fuente, tiene que tener un procedimiento y tiene que tener un fundamento. O sea, todos somos científicos esta noche. Ojalá no solamente científicos, 200 científicos, 300 científicos tenemos que ser todos hoy, de tantas cosas que vamos a ir nosotros también acudiendo a ellos y luego buscando la manera de hacerlo vida también. Y en este proceso científico de la Mariología, que es diferente a una conversación de una religiosidad de María, porque la religiosidad es un elemento nomás de la Mariología, nosotros sí tenemos que tener fundamentos bien claros y tener bien presente lo que nos dice la Iglesia. Siempre para nosotros los que queremos introducirnos en algún tema de la Iglesia, nuestro guía, nuestro manual primero siempre va a ser el catecismo de la Iglesia Católica. Cuando nos introducimos en un tema, ya cuando seamos mayores en la fe y en el estudio, tal vez ya el catecismo lo vamos a dejar de un lado porque ya vamos a acudir a otros materiales más antiguos o más modernos, con reflexiones así muy elaboradas que vamos a ir entendiendo. Pero si ahora queremos tirarnos en lo profundo de la piscina sin saber nadar, entonces posiblemente vamos a ahogarnos, ¿verdad? Por eso vamos primero a la parte de la piscina menos profunda y que lo disfrutamos más también. Yo que no sé nadar, disfruto muchísimo en las costas de la piscina, ¿verdad? Porque uno puede mirar el panorama y puede mirar también quiénes están allá en lo profundo, ¿verdad? Y si pasa algo, entonces podemos dar una voz de alarma a quienes puedan venir. Y así también en la ciencia, en la teología, en una introducción. Nos sentamos en algo sencillo, en algo que nos pueda brindar el horizonte y con ello ir mirando hacia dónde también vamos a ir avanzando.
Y eso para nosotros los católicos ahora mismo es el catecismo de la Iglesia Católica, un tesoro maravilloso que nos ha dejado San Juan Pablo II. Sobre todo en un apartado, en realidad en dos apartados, habla de María. El catecismo como tal tiene todo el itinerario de vida cristiana y de los principios de la teología, sin embargo no tiene un capítulo exclusivo a la figura de María Santísima. ¿Por qué? Porque a María lo vamos a encontrar durante todo el itinerario de la vida cristiana. Durante todo el catecismo vamos a encontrar referencias a María. Sin embargo, en dos momentos muy importantes del catecismo de la Iglesia vamos a poder encontrar elementos bien directos de cómo interpretar, conocer y acercarnos a la figura de María Santísima. ¿Qué son? El primer momento en que el catecismo habla de la Virgen María es el momento en donde se explica el credo. Entonces se dice, por Jesús fue concebido, ¿verdad? Y nació de Santa María Virgen. El catecismo en el número 484. A partir del 484 al número 511 nos da esa introducción primera de la persona de María y su relación con el misterio de la salvación que nos entrega Dios. Y el segundo momento en donde el catecismo nos va a hablar de María es cuando se habla en la comunión de los santos. María está ubicada, digamos, si hacemos una fila de los santos, María siempre va a estar después de Jesús como la primera entre los santos y la segunda después del santo santo, que es Jesucristo nuestro Señor. En la fila común, entonces María va a estar siempre, de la fila de los santos, María va a estar primereando, como dice el Papa Juan Pablo, como dice el Papa Francisco, va a estar primera en persona, en figura, en ejemplo. Eso nos enseña el catecismo en el número 963 hasta el 965. Cuando decimos creo en la comunión de los santos, vamos a decir también creo en la intercesión de María Santísima. ¿Por qué? Y ahí nos va a explicar. Porque ella es la que está primera ante su Hijo y ante las necesidades que tengamos nosotros. Dos momentos que nos va a enseñar el catecismo sobre María. 484 al 511 y el 963 al 965. Esa va a ser nuestra base, el catecismo. De allí vamos a ir nosotros. Como esta es una introducción, yo les tengo que dar los elementos de cómo vamos a ir avanzando. No es un momento en donde podamos detenernos. Me gustaría muchísimo detenerme en los puntos del catecismo y hablar y explicar y ver la Biblia y qué dice la tradición, pero eso nos llevaría un año de clase, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer como es introducción, ir viendo los escalones para ir conociendo lo que la Iglesia nos va enseñando y de dónde nutrirnos después nosotros para ir conociendo más a María. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en el año 2002 hizo algo muy peculiar, muy particular. Después de casi 1000 años, el Papa agregó misterios al Santo Rosario. Y ustedes se acuerdan, en el 2002, toda una publicidad inmensa de una confusión que se dijo, ¿verdad? Que supuestamente el rosario iba a ser más largo, ya que la rosario y pucubeta un temacoanga, decía la gente, y había como cierto temor en el 2002, cuando Juan Pablo II introdujo en realidad no más oraciones, no más cuentas, sino que misterios al rosario que nos van acercando más al misterio grandioso de la salvación que nos da Jesucristo. Y cuando eso, en el 2002, cuando hizo esa introducción al rezo del Santo Rosario, Juan Pablo II nos regaló un documento muy importante. Este documento se llama Rosario Virgine Mariam. Rosario de la Virgen María, que ustedes lo pueden encontrar en internet. Busquen Rosario Virgine Mariam, Juan Pablo II, y está el documento.
Y en ese documento, Juan Pablo II nos habla de que la mejor forma, cosa que ya lo sabíamos, pero siempre es importante escuchar del Papa, escuchar de la Iglesia, el elemento más importante para acercarnos a conocer a la persona de María es acercarnos a la oración que nos ha entregado ella para unirnos a los misterios de su Hijo. Esa es como la idea central del documento que nos da Juan Pablo II y que nosotros desde la fe y desde la piedad lo vamos viviendo también. Y efectivamente, ese es el itinerario cristiano. Si acudimos a María es precisamente para poder conocerla a ella y con ella conocer a su Hijo Jesucristo. No podríamos nosotros centrarnos en María porque sería un error teológico, religioso, espiritual. Sería un error muy grande para nosotros centrarnos en María sin dirigir nuestra mirada, nuestra vida a su Hijo. Sería luego imposible. ¿Cómo vamos a hablar de María sin hablar de Jesús? Sería un ejercicio muy extraño, muy difícil de hacer realmente. Otro documento que también nos va a ayudar muchísimo a entender, a comprender la figura de María dentro de la historia de la iglesia y dentro de la función salvadora que nos dio Jesús de parte de su Padre, es un documento del Papa Pablo VI. En el año 1974, Pablo VI escribe un documento llamado Marialis Cultus, el culto a María. Marianis Cultus. En el 74 hubo un problema. Había terminado el Concilio Vaticano II hacía como 10 años atrás y hubo mucha mala interpretación del Concilio Vaticano II. Sobre todo, una falta un poco de explicitar la función de los santos y sobre todo de María. Y hubo lugares en donde se dijo directamente que el Concilio Vaticano II ya decía ya que no hay que más rezar a María, de que no hay que más tener santos, de que las iglesias no tienen que más tener santos. Hubieron iglesias antiguas con muchas imágenes, muchos santos antiguos, que después del 65 dijeron, no, el Vaticano ya no quiere esto, hay que sacar todo. Y muchas iglesias quedaron vacías, vacías de imágenes y sobre todo no solo de las imágenes visibles, sino las imágenes en el interior mismo de la presencia de María. Hubo una mala interpretación del culto a los santos y por eso el Papa Pablo VI se preocupó y escribió este documento. En 1974, Marialis Cultus, el buen culto que debemos dar a María. Entonces el Papa dice, señores, no tenemos que olvidar algo importante, dice el Papa. Así bien claro, bien sencillo. No tenemos que olvidar a nuestra madre. Y con esa frase de no olvidar a nuestra madre, realmente abrió nuevamente el horizonte teológico y pastoral, sobre todo de la gente, para volver a la devoción genuina a María. ¿Por qué? Porque como se malinterpretó Vaticano II y como a las imágenes de María en muchas partes se la desplazó, entonces mucha gente creyó de que a María hay que rendirle culto secretamente, así cañijape, y eso no estaba bien, ¿verdad? Y cuando se hacen las cosas cañijape en secreto, se desvirtúan las cosas. Y entonces para mucha gente la figura de María era más importante que ir a la iglesia, porque en la iglesia no estaban ni siquiera los santos, ni siquiera estaba María, todos se volvieron evangélicos, decía mucha gente, entonces centraban su figura, su devoción y su fe en la figura de María, y era la diosa, she tu pasu, ¿verdad? Y en realidad no es una diosa. María es una esclava del Señor. Y esa preocupación lo tuvo el Papa Pablo VI y nos regaló este documento, Marialis Cultus, que lo van a buscar también ustedes en internet si es que ya no lo tienen a mano luego, sobre el culto debido y ordenado que debemos dar a María. El otro documento de Juan Pablo II, ¿verdad? Él lo escribió en el año 87, se llama
Redentoris Mater. Madre del Redentor significa. Esta encíclica, ¿verdad? Era muy importante porque, a forma de anécdota, el Papa Juan Pablo II, como un presentimiento, él tenía de que él iba a llegar al año 2000, ¿verdad? Tenía un presentimiento, él lo afirmó en alguna vez, él diciendo, yo tenía el presentimiento de que yo iba a llegar, mi pontificado iba a llegar al jubileo del año 2000, 2000 años del nacimiento de Cristo. Y al celebrar los 2000 años del nacimiento de Cristo, dice el Papa, yo quería celebrar también los 2000 años del nacimiento de María. Entonces, él escribe esta carta encíclica Redentoris Mater, un poquitito buscando también en una figura tradicional, en un contexto un poco más sensible, más espiritual, encontrarse con la figura de María y con ella, con la figura de María, ir preparándose para el jubileo del 2000 años del nacimiento de Jesús. Entonces, nos cuenta la tradición y sobre todo tomando en cuenta el Evangelio apócrifo de Santiago, por ejemplo, y tomando la cultura hebrea de aquel momento, María habrá tenido más o menos entre 14 y 15 años en el momento del nacimiento de Jesús. Recuerden que es otra cultura. Hoy día decimos como una niña a esa edad va a tener criatura, es un delito o es un escándalo. Sin embargo, recordemos que 2000 años atrás la calidad de vida hacía que el régimen de vida llegue más o menos entre los 37 a 47 años de edad adulta, era lo normal. Es decir, que a los 12, 13 años ya las mujeres podrían ir conformando familia. Y tomando esa cultura, tomando también esos elementos, el Papa Juan Pablo II fue con mucho cuidado también expresando su deseo de celebrar el nacimiento de María, los 2000 años del nacimiento de María. Y escribió este documento, Redentoris Mater, Madre del Redentor. El Redentor es Jesucristo y estamos esperando nosotros celebrar y sobre todo vivir este acontecimiento de la redención de Cristo, pero no lo podemos hacer sin antes nosotros celebrar también el nacimiento y agradecer a Dios por la vida de su madre. Y Juan Pablo II escribe Redentoris Mater, un documento maravilloso, un documento que tiene mucha sensibilidad, es decir, mucho sentimiento no elaborado teológicamente, aunque tiene elementos teológicos, por supuesto, porque está hablando el Papa, pero es un documento como de diálogo, en donde nos damos cuenta de que para encontrarnos completamente con la figura del Redentor, es importante seguir los pasos que siguió su madre. Su madre hizo un itinerario. María hizo un itinerario. A pesar de ser elegida, ella no se sentó con los brazos cruzados esperando la gracia, sino que ella tuvo un itinerario de fe. Y por eso será llamada ella modelo de fe. Eso nos dice el Papa Juan Pablo II en este documento tan importante. Pero para esta noche, y es lo que a mí me agrada más cuando compartimos acerca de María, es un documento que hemos descubierto. O sea, yo no lo conocía antes. Después de leer este documento que les voy a hablar, me abrió muchísimo el panorama teológico, pastoral, espiritual de la figura de María. Un documento que en realidad no es un documento oficial que lanzó la iglesia o que escribió el Papa, sino que más bien era una entrevista. Una entrevista que en el año 1985 se le realizó al cardenal prefecto de la Congregación para el Culto Divino, en aquel momento cardenal Joseph Ratzinger, que después será el Papa Benedicto XVI, un hombre con mucha luz, un hombre realmente que dedicó su vida al estudio y a la vivencia de la teología. Y le hicieron una entrevista en el 85. Y de esta entrevista salió un libro, de esta entrevista que se le hizo a él, porque él con mucho tino
y con mucha prudencia, con mucha sensatez, él fue hablando de la realidad de la iglesia. Y esta realidad de la iglesia en la que él estaba siendo entrevistada, que luego se convirtió en un libro, se llama Informe de la Fe. 1985, Joseph Ratzinger, Informe de la Fe, que también lo pueden encontrar en internet. Un documento maravilloso que no solamente habla de María, poquitito habla de María, pero lo que dice de ella es contundente para nosotros y es lo que voy a ir desglosando ahora, y eso nos va a dar una introducción completa acerca de la figura de María en nuestra vida cristiana. Informe de la Fe, Joseph Ratzinger, 1985, para que lo puedan buscar también en internet. El bendito internet que Dios nos ha regalado para que tengamos muchas cosas también a mano hoy día. Él inicia, Joseph Ratzinger, inicia hablando de María cuando le hacen la pregunta acerca de la importancia de la figura de María en la vida cristiana y de la mariología, porque directamente el periodista le pregunta ¿de qué sirve la mariología para la teología? ¿Qué se puede decir de María? Y entonces él responde con dos frases tomadas del magisterio de la iglesia. La iglesia siempre ha enseñado estas dos frases y de esas dos frases se nutre también todo nuestro entusiasmo de ir conociendo cada vez más la figura de María. La primera frase que dice el cardenal Ratzinger, lo vamos a llamar Papa Benedicto XVI ya directamente, porque así lo vamos a conocer un poco más y se nos hace un poco más familiar. Todavía no era papa, pero nosotros vamos a decir que el papa dijo, vamos a decir, ¿sí? De María, dice él la primera frase, cuando le preguntan, ¿qué se puede decir de María? De María nunca se dirá lo suficiente. Nunca vamos a completar algo de María. Nunca vamos a poder encapsular a María en todos los criterios que se nos parezca o que se nos van apareciendo. De María nunca se va a decir todo. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede decir todo de María? Porque María no ha desaparecido. Porque María está viva. Porque María comparte la resurrección de Jesús. Y como es una persona viva, ella todavía va actuando. Ella todavía va haciendo cosas, va realizando cosas. Ella todavía está teniendo una función dentro de todo el itinerario salvífico de Dios. Y María todavía tiene una misión. O sea, no es que María fue destinada a concebir a Jesús, de allí nació Jesús, ella la cuidó como mamá y después sufrió, lloró mucho porque su hijo se murió y después ella se puso contenta porque resucitó para la fiesta. No, no se puede decir eso de María. De María no se puede completar nada porque ella todavía está viva. Lo que decimos hoy, tal vez el día en que nos encontremos con ella en el cielo, ojalá, puede cambiar completamente. Entonces, por eso no podemos encapsular todo lo que es María. Y eso nos explica Benedicto XVI. Yo considero esa frase simple, sencilla, pareciese una frase absurda, sin embargo, una frase completa y con mucho sentido teológico. De María nunca se dirá lo suficiente. Y después sigue Benedicto XVI. Dice la segunda frase: María es enemiga de todas las herejías. Qué extraño. Primero, Benedicto XVI da una frase halagador, una frase un poquitito que nos va abriendo el panorama alegre a la vida de María. Sin embargo, enseguida, el Papa dice una frase que a muchos no les gustó. ¿Y por qué no les gustó a muchos? Porque herejía significa error.
Y muchos estamos acostumbrados al error. Y cuando nos quieren indicar nuestros errores, entonces nos enojamos. Y el Papa entonces dice, María es enemiga de las herejías. Se cayó el periodista, no pudo decir nada. No pudo decir nada, nos cuenta un poco la historia de aquella entrevista que lo fui investigando un poco también. Y es cierto, todo error que tenga que ver con negar la revelación que Dios nos ha dado, entonces es ir en contra de la voluntad de Dios. Y si hay algo que no le agrada a María, es ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es por lógica. Ella acoge la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Es una frase que va exteriorizando lo que ella va sintiendo y viviendo en su corazón. Que lo más importante en su vida es que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es manifestar la verdad, revelarse para nosotros y encaminarnos hacia Él. Esa es la única verdad. Y si hay algo que está en contra de esa verdad, tiene que también encontrarse con una enemiga. María es enemiga de todas las herejías, porque las herejías van en contra de la revelación que Dios nos ha entregado y en la cual la iglesia también nos va enseñando ese camino de ir discerniendo de lo que está bien y de lo que está mal. Uniendo eso también la gran inspiración que nos envía Dios a través de su Espíritu Santo. Con estas dos frases, el Papa, el cardenal Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto, con estas dos frases ya solucionó la cuestión de María. Sin embargo, él es muy pedagógico. A él le gusta explicarnos para que entendamos realmente. Y eso es del buen cristiano. El buen cristiano no solamente te dice la respuesta y ya, andate, ya sabes. No, el buen cristiano se preocupa de si entendiste o no, con mucha prudencia, sensatez, humildad y cariño también. Entonces el Papa, el cardenal Ratzinger, entonces allí, viendo un poco cómo el periodista se quedó así, ¿qué le pregunto? Ya no hay nada que preguntar acerca de María, entonces él le regala al periodista y nos regala a través de lo que le regaló a él a todos nosotros también 6 elementos a tener en cuenta acerca de la figura de María. 6 elementos que dan sentido a la mariología, que le dan sentido a nuestra curiosidad acerca de la figura de María y que le da sentido y también va introduciéndonos a ir queriendo conocer más y más la persona de María. 6 elementos que yo les voy a ir citando. Les voy a citar la frase que dijo el Papa y luego voy a ir acompañando un poquitito también en qué es lo que él quería decirnos acerca, y con esta frase acerca de María. La primera frase que dice Benedicto XVI en aquel informe de la fe del año 1985, los motivos para estudiar la mariología, porque así dice él. ¿Para qué estudiar mariología? Pues era la pregunta que le hice. Los motivos para estudiar la mariología son estas. Número 1, dice el Papa, ustedes me van a ver que yo bajo mi mirada porque también quiero leerlo, ¿verdad? E ir autocargando otra vez lo que tal vez en algún momento se me fue borrando e ir aprendiendo con ustedes también. El primer elemento es el motivo cristocéntrico de la mariología. La mariología es cristocéntrica. No se puede acudir a la mariología sin acudir a Cristo como centro. Todo lo que digamos de María, hagamos en nombre de María, pensemos acerca de María, siempre estará destinado a un centro, que no es otra vez ella, sino que es Cristo. Por eso la mariología es cristocéntrica. Es lo que decíamos hace un instante, qué difícil sería hablar de María sin hablar luego de Jesús. Sería como hablar de un personaje histórico y listo, ¿verdad? Y nada más. Como hablar del Mariscal López sin hablar de la guerra de la Triple Alianza. Algo un poco extraño, ¿verdad? Porque ese acontecimiento ha
ha hecho que la figura del Mariscal López realmente sea importante precisamente el acontecimiento de la guerra. Si no hubiese existido la guerra, hubiese sido un presidente más nomás del Paraguay. Sin embargo, así también, como en ese ejemplo, la Mariología con la persona de María. Lo que la hace importante a ella es que ella formó parte de un acontecimiento histórico, el nacimiento, la venida de Dios al mundo que se hace carne y que nos ha traído la redención. Por eso la Mariología es cristocéntrica. Reconocer a María significa fundar nuestra fe en Cristo. No tenemos fe en María. Seguimos el ejemplo de la fe de María. Eso tenemos que tener en cuenta también nosotros. No tenemos fe en María. Qué extraño, ¿verdad? Lo que dice este país, ¿verdad? Estos católicos todos cambian ahora las cosas. No, en realidad la iglesia siempre nos enseñó. La fe va dirigida a Cristo. María nutre nuestra fe con el ejemplo que ella nos da. Entonces nosotros lo que hacemos con María es acompañar nuestra fe con el ejemplo de fe que nos da María. No tenemos fe en María. Suena feo. Claro que sí suena feo, pero es la verdad. Y nosotros tenemos que también ir limpiando nuestra espiritualidad y centrar nuestra vida cristiana en Jesús. ¿En quién tenemos fe? En Jesús. ¿A ejemplo de quién? A ejemplo de María. Por eso la Mariología es cristocéntrica. La devoción a María nos centra a Cristo. Cristo es el centro de todo nuestro itinerario cristiano. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 487, nos habla siempre de que nuestro itinerario de fe, nuestro propósito de fe, nuestro incansable modo de ir acercándonos a Dios debe estar siempre centrado en aquel que nos ha mostrado el rostro de Dios, que es Jesucristo. Eso nos enseña siempre la iglesia. La devoción a María debe aumentar nuestra devoción a Jesucristo. Y allí nosotros tenemos que tener en cuenta dos elementos importantes en nuestra vida cristiana. ¿Qué significa devoción y qué significa devocionismo? Nos vamos a entrar en la diferencia de devoción y adoración. Ustedes, los católicos, le adoran a María. No, esas son discusiones que yo creo que ya pasaron de moda y no nos vamos a ponernos a pelear en la esquina con los protestantes por eso, ¿verdad? No, en realidad nosotros somos cristianos más chéveres, los católicos. Le escuchamos y vamos experimentando también nuestra fe y vamos buscando la forma de ir viviendo nuestra fe con prudencia y acogiendo también lo que hace el hermano. Y lo que dice el hermano, enseñándoles también. No vamos a entrar en la discusión de adoración, adoran a María o devoción. No, nosotros tenemos devoción a María, no. Entremos más bien en otro punto. La devoción y el devocionismo. La devoción que le damos a María es la acción por la cual nosotros le tributamos a María un sentimiento de afecto, pidiéndole a María siempre su intercesión. No hay forma o no hay ninguna oración, por ejemplo, a María en donde falte la palabra te pedimos o una palabra similar. Todo lo que nosotros dirigimos a María siempre va a ir acompañada de una petición. ¿Por qué? Porque para nosotros la condición que hace a María especial precisamente es su función de intercesora. Por eso la devoción es la acción por la cual nosotros vamos tributándole a María el cariño que se merece, pidiéndole siempre a ella interceda por nosotros. ¿Ante quién? Ante alguien más importante que ella. Porque si ella era la más importante, le vamos a pedir a ella y listo. Asunto terminado. No, todas nuestras oraciones cristianas católicas llevan consigo un pedido para que ella le pida a alguien más importante, a Jesucristo, su Hijo, que no es reducirla a ella, al contrario, es engrandecerle a ella. Me llamarán bienaventurada.
Es decir, ella es la que tiene el bien consigo y ella es la que puede llegar más al bien supremo, que es Jesús, que es Dios. Y lo otro, el vicio que tenemos nosotros los católicos, más todavía los católicos no chéveres, son el devocionismo como tal. El reducir las prácticas religiosas solamente a la figura del santo, del elemento sagrado o de la persona y no ir más allá. El devocionismo como tal pide algo, se le cumple y ya termina la situación. La devoción es pedir algo, agradeciendo, tributando cariño e ir acompañando siempre ese cariño con el compromiso de ir tomando también de ese ejemplo de vida del santo, de la santa, de María en este caso, el ejemplo de ir creciendo cada vez más. El devocionismo no, el devocionismo es pedir algo, se te cumple algo y ya te olvidas. Ya cuando voy a necesitar otra vez me voy a ir a rezar otra vez a la Virgen de Cagacupe, ¿verdad? Es un vicio muy terrible que ha entrado muy fuertemente en nosotros los católicos. No digo en todos, y gracias a Dios, con gente como ustedes y con muchos otros más, o muchos otros más hermanos nuestros, cada vez más vamos comprendiendo mejor que el devocionismo no está bien. El devocionismo saca lo racional y pone solamente lo sentimental. Nuestra fe debe estar equilibrada racionalmente y emocionalmente. Una figura de yeso de María que fue mal preparada, que no se secó bien, no se metió al horno, no sé, ¿verdad? Pero una semana después empieza a sudar la humedad que tiene esa imagen de barro o de yeso y entonces la Virgen está sudando, la Virgen está llorando y ya olemos ya catuque olor de rosa o ya haya luego, no sé, fragancia y entonces ya toca nuestro corazón y ya nos hace llorar y esta es la imagen sagrada y reducir a eso sin tener en cuenta de que hay un fenómeno, un milagro mucho más grande del yeso que llora, que es la presencia de Jesús en la Eucaristía, el milagro mayor, y rechazar la Eucaristía y centrar mi vida en el yeso o en el cuadro que llora, entonces eso se llama devocionismo. Y eso no está bien. No está bien. Toda la figura de María, toda la persona de María, la fe que nosotros vamos dedicando a Jesús, tiene entonces una semillita que va empezando a ser en la devoción que le tenemos a María. Y allí entra algo muy importante, ir conociendo los misterios de Jesús es ir acompañando los misterios que Dios ha regalado a la persona de María. Y hay 4 misterios muy importantes en la figura y en la vida de María. Y estos misterios nosotros los llamamos dogmas, porque son realidades que sucedieron y que la iglesia nos dice, miren, esto sucedió, esto es cierto y nosotros tenemos que creerlo. ¿Creerlo ciegamente? No, creerlo desde la fe, creerlo también desde un ámbito racional, lógico, creerlo también desde una perspectiva de que ese misterio nos va dilucidando mejor el misterio de Jesús. Son 4 dogmas, ¿se acuerdan ustedes? El primer dogma que surgió y que está dentro de la tradición bíblica es el dogma de que María es madre de Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por ende, la madre de Cristo también es madre del Dios Cristo. Por eso María es madre de Dios. María no es madre de Cristo. María es madre de Dios. El primer dogma. Y al ser madre de Dios, entonces ella, con esa palabra madre, ya nos va un poco avisando de que también va a ser después nuestra madre también. Ya que vean. El segundo dogma, la segunda realidad de la figura, de la persona de María, es su virginidad. La virginidad de María antes del parto de Jesús,
durante el parto de Jesús y después del parto de Jesús. La virginidad de María está atestiguada en la Sagrada Escritura. María es virgen. La tercera realidad de la persona de María es que ella fue concebida sin mancha del pecado original. Ella fue concebida inmaculadamente. Inmaculada significa sin mancha. Mácula significa mancha. Entonces, inmácula significa no mancha, no tiene mancha. Por eso ella es inmaculada, la inmaculada concepción. Ella fue concebida sin mancha del pecado original y que precisamente es la advocación que nosotros tenemos con la Virgen de Caacupé. Ella en realidad es la devoción a la Inmaculada Concepción. Nosotros nomás ya le llamamos Virgen de Caacupé. Bien, la cuarta realidad y el cuarto dogma de la Virgen María es su asunción al cielo. María es absunta, que significa algo diferente a ascensión. Jesús asciende al cielo, sin embargo, María no asciende, ella es absunta. Jesús sube al cielo por su propio poder. María no sube al cielo por su propio poder. María es llevada al cielo, por eso es absunta. El dogma de la asunción de María, que lleva consigo algo muy importante. No es que se subió nomás ella. ¿Qué es lo que se subió? En cuerpo y alma. María, después de haber dormido, nos dice la tradición, María muere, porque ella también es criatura de Dios. María muere. Sin embargo, el dolor de la muerte no la toca a ella porque fue concebida sin mancha, su cuerpo no se descompone. María es absunta al cielo en cuerpo y alma. Son cuatro realidades de María, de la persona de María, de la figura de María, que tienen su sentido en Cristo. Si no tuviesen su sentido en Cristo, no serían dogmas, no serían realidades. María es madre de Dios porque Cristo es Dios, porque Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es todo, Cristo es todo igual a nosotros, menos en el pecado, nos dice San Pablo. Por ello, Cristo tiene una madre y es María. María es madre de Cristo, que es verdadero Dios, verdadero hombre, y por eso es madre de Dios. María es madre de Dios en Cristo. Segundo, María es virgen. ¿Por qué? Porque el autor de la vida no puede venir al mundo tocando la desgracia del pecado. La desgracia del pecado es el dolor del parto. Por eso María da a luz a Jesús. Nos cuenta la tradición de que Jesús no nació de forma normal como nosotros conocemos saliendo de la vagina de María. Nos cuenta la tradición de que una luz salió del vientre de María y por eso ella dio a luz, ¿verdad? Ella no tuvo un parto, ella dio a luz, la única que dio a luz. Después nomás nosotros ya usamos esa palabra para cuando nace alguna criatura, ¿verdad? Mi hermana dio a luz, ¿verdad? En realidad tuvo un parto. María es la única que dio a luz. A la luz de luz, ¿verdad? Luz de luz y Dios verdadero de Dios verdadero, decimos por Jesús. Si Jesús no hubiese nacido desde la luz, porque Él es luz, entonces la virginidad de María no tendría sentido. Tiene sentido la virginidad de María porque el autor de la vida no tenía que tocar, o no tiene que tocar, y no tiene del por qué tocar las realidades del pecado como tal. Tercero, María es la Inmaculada. ¿Por qué? Porque el mismo autor de la vida y el mismo que reconcilia al género humano del pecado, tiene el poder no solamente de perdonar el pecado, sino de prevenir a una criatura antes del mundo del pecado. Por eso tiene el poder Dios de prevenir a su criatura del pecado, y esto hace que María nazca sin pecado original. De nada va a servir de que solamente a ella se le perdone el pecado original, porque limitaría entonces el poder completo de Dios.
Dios tiene el poder completo y si puede perdonar, Él puede prevenir también. Por eso ella es inmaculada. Ella nace sin el pecado original. Sin embargo, como el pecado ya está instalado en el mundo, María sufre los dilemas del pecado en el mundo. Que ella haya nacido sin el pecado original no significa que ella no haya sufrido. María sufre. Nos cuenta la Sagrada Escritura, Simeón le dice que una espada atravesará su corazón. Y sí, ella tiene hambre, ella huye, ella tiene miedo, y ella ve a su hijo morir en la cruz, ¿verdad? Y el cuarto, ¿verdad? El cuarto elemento, el cuarto dogma que tiene sentido en Cristo, su asunción. María no queda descomponiéndose en el mundo. Ella es llevada por su Hijo. Por los méritos de Jesús, ella comparte con su Hijo y por la fe que ella ha tenido, comparte ya la resurrección de su Hijo. María es la única ser humano que ha resucitado después de Cristo. Ninguno ha resucitado todavía. Ni siquiera Lázaro, porque Lázaro o mano y ¿verdad? Según nos cuentan por ahí. María, entonces, con estos cuatro elementos, ¿qué es lo que hace? O sea, la iglesia nos enseña que con estos cuatro elementos nos va acercando cada día más a Jesús. La Mariología es cristocéntrica. Veo que van preguntando ustedes después, tal vez yo pueda ir viendo las preguntas, ¿sí? Porque tal vez si me centro en la pregunta ahora, voy a hacer más largo, ¿verdad? Y ustedes me van a cortar el video. Ese primer elemento que dio el Papa, ¿se acuerdan ustedes? El primer elemento del por qué es importante y el motivo de estudiar la Mariología era porque es cristocéntrica la Mariología. Es fundamental. Toda esta explicación es porque la figura de María se centra en la figura de Jesucristo. Y todo lo que acontece en María es debido a la gracia que entrega Jesucristo. El segundo elemento que dice el Papa, el segundo elemento del por qué es importante la Mariología, es porque la fe en la persona de Cristo, que inicia como semilla en la persona de María, nos ayuda a tener una plena recepción de la revelación. María nos ayuda a comprender completamente la revelación. El segundo elemento del por qué es importante la Mariología, porque María nos ayuda a entender plenamente la revelación. ¿Qué es lo que es la revelación? La revelación es el acontecimiento en el cual Dios se nos muestra. Dios se nos muestra de muchas maneras. De muchas formas, Él se nos va mostrando cómo es Él, qué hace, qué piensa. E inclusive, nosotros sabemos hasta la voluntad de Dios. Yo, por ejemplo, no sé la voluntad de la gente que me rodea, porque puede ser que diga algo, pero haga otra cosa o piensa otra cosa, entonces la voluntad no lo sabemos de los que están a nuestro alrededor. Sin embargo, Dios es tan espectacular y tan bueno con nosotros que nos ha contado inclusive su voluntad. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, dice San Pablo. Sabemos la voluntad que tiene Dios, que nosotros nos salvemos. Esa voluntad es un elemento de su revelación. Él se nos muestra. María, entonces, con su vida, ella nos ayuda a encontrar un pleno conocimiento acerca de la revelación que nos da Dios. La forma en que se nos muestra a Dios. Además de ser cristocéntrica, empezamos con esto. La Mariología es cristocéntrica, además de eso, nos ayuda la figura de María a entender mejor esta revelación que va acompañada por los dos pulmones de la revelación. La revelación tiene dos elementos: cómo se nos muestra a Dios y cómo nosotros vamos interpretando a Dios a través de dos elementos. Uno de ellos, la Sagrada Escritura. Y el segundo elemento es la tradición. Nos dice un documento importante de la Iglesia que se llama Dei Verbum, en el número 9, nos dice la Iglesia de que la revelación de Dios
se nutre de estos dos elementos, de la Sagrada Escritura y de la tradición, y que ambas no pueden separarse. Yo no puedo hablar de la Sagrada Escritura sin tener en cuenta la tradición, y no puedo hablar de la tradición también sin tener en cuenta que es un elemento que forma parte de la Sagrada Escritura. La tradición para nosotros son los elementos que, si bien no fueron dejados por escrito en la Sagrada Escritura, sí acompañan las prácticas de los primitivos cristianos y de lo que la Iglesia nos va enseñando también. Y la Sagrada Escritura ya sabemos, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el mensaje de Dios que se ha transcribido a modo de enseñanza, acompañando toda la historia del pueblo de Israel y la historia que el pueblo ha tenido para con Dios. Esa es la Sagrada Escritura y la tradición por el otro lado, que se unen, y una vez que se unen, no pueden separarse. No puedo separar la Sagrada Escritura de la tradición, porque dentro de la Sagrada Escritura hay tradición. ¿Cómo llegó esa palabra? ¿Cómo lo interpretaron? ¿Quién lo dijo? Todo eso es tradición. Y esa tradición se hace física y se hace Sagrada Escritura. Y María nos enseña eso. Nos enseña que la tradición y la Sagrada Escritura no se separan, y ella nos ayuda a comprender mejor esta revelación de Dios a través de la palabra y la Escritura. Poco se ha escrito de María en la Biblia. Mucho sabemos ahora de María. Poco se ha escrito, pero lo poco que está escrito en la Sagrada Escritura ilumina por completo lo que estamos teniendo nosotros como devoción y sobre todo como vivencia del cariño que le tenemos a María desde la tradición también. Los dogmas, algunos de ellos, no están directamente escritos en la Sagrada Escritura, sin embargo, lo hemos interpretado como revelación de Dios durante el transcurso de la historia de la Iglesia. María nos enseña entonces, nos ayuda, mejor dicho, a entender mejor la revelación de Dios. Por eso es importante María. Voy a respirar un poquitito. Ahora sí. Vamos al tercer elemento que nos regala Joseph Ratzinger, del por qué es importante la Mariología, en este documento llamado Informe de la Fe 1985. María nos ayuda a tener una visión en conjunto de la Sagrada Escritura. María es una mujer de palabra, y María va viviendo la palabra, y esa palabra que ella va también acogiendo de su pueblo. Recuerden que la Sagrada Escritura, la Biblia como tal, no fue escrita de la noche a la mañana, o en un mes, o en un año, sino que fue un itinerario de muchísimos años, de cientos de años, en donde el pueblo de Israel iba tomando de esas enseñanzas los elementos para ir poniéndolo en práctica en su vida cotidiana. María nos enseña a ir viviendo también esa Sagrada Escritura. El Magnificat: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, es un relato atribuido a María, que muchos dicen de que en realidad es una copia de otro momento de la Sagrada Escritura. Sin embargo, la Iglesia nos enseña de que precisamente porque forma parte ese canto del Magníficat de un himno del Antiguo Testamento, precisamente por eso María es importante, porque ella está acogiendo la palabra de Dios. María va tomando elementos del Antiguo Testamento y lo va viviendo y lo va entregando como una ofrenda, en donde ella va expresando también de que está unida a su pueblo, de que ella reconoce a Dios, de que ella está viviendo esa palabra escrita ya. María nos ayuda a tener esa visión en conjunto de la Sagrada Escritura, porque ella vive la Sagrada Escritura. Nosotros podríamos tener el gran vicio también como católicos de no vivir la palabra, de saber la palabra de memoria, pero no vivirla, pero no ponerla en práctica. Y son cosas que, si hay algo que le enoja a Jesús, precisamente es eso,
que se diga algo que no se está haciendo, ¿verdad? María vive, hace lo que dice. Hágase en mí según tu palabra. Hágase vida tu palabra, ¿verdad? El cuarto elemento del por qué es importante la Mariología es porque es importante que la fe nazca del corazón. La fe es el don por el cual Dios nos da a nosotros el don de querer conocerlo a Él. Eso es la fe. La fe es un don. Ese don también tiene que tener su elemento sentimental, emocional. Y precisamente María nos da ese elemento. La fe no es solo de la mente, no es solamente creer en algo, sino es vivirlo y sentirlo. ¿Por qué es importante la Mariología en este cuarto elemento? Porque María le pone sentimiento a la fe. La fe se tiene que vivir no solamente pensando o elaborando ideas, sino la fe se vive desde el afecto mismo. Dios es amor. El amor es un sentimiento también por el cual nosotros vamos dejando todo de lado por abrazarnos a eso que estamos amando, sin pensar. Inclusive hay una frase muy simpática que dice por ahí, ¿verdad? De que el amor es ciego, ¿verdad? De que el amor realmente no ve nada, sino que se arroja y confía y cree y se entrega. Y sí, ¿verdad? Y así es realmente. San Pablo nos va diciendo inclusive unas características que tiene el amor: es comprensivo, bondadoso y millones de otras cosas más nos va diciendo allí un poco San Pablo. Y San Juan sí que ni qué decir, ¿verdad? Dios es amor, ¿verdad? Y cantamos nosotros también, la Biblia lo dice, Dios es amor, Pablo lo repite. Sin embargo, poner en práctica ese amor es también pedir que María nos enseñe a vivir ese amor. No como un sentimiento nada más o como razonamiento, sino como ambas cosas. Como dicen los jóvenes ahora, ¿verdad? Ambos los dos. Es decir, que sea razón, la fe tiene que ser razón, debemos dar razón de lo que creemos, dice San Pedro, pero también debemos vivirlo desde el afecto. La fe se debe vivir y debe expresarse a través del sentimiento, de la caridad, del cariño, de la comprensión, del trato genuino hacia los demás, porque así nos trata María. Y María, entonces, a esta teología, a esta fe racional, María es la que le da realmente el toque mágico. ¿Quién no ha suspirado en algún momento difícil escuchando una música dedicada a María, verdad? ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Una música muy sentida, ¿verdad? Y más todavía cuando de repente es un mal momento, ¿verdad? Acudir a la figura de María realmente toca el corazón. María le da sentimiento a la fe, ¿verdad? Escuchamos, ¿verdad? Ya las caravanas de los promeseros, escuchamos, ¿verdad? Y ya se nos da toda la piel de gallina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está la figura de María. María le da sentimiento a la fe. Por eso es importante la Mariología. Como quinto elemento, y ya parece que ya pasó ya luego mi hora, ¿verdad? ¿Cuánto ya hablé? Dios santo. Voy a ir tratando de resumir un poquito más porque ya tienen sueño todos. El quinto elemento que nos dice Benedicto XVI del por qué es importante la Mariología es una razón eclesial. María nos enseña la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y más que misión, ¿cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Por qué está la iglesia? Porque la iglesia es madre. ¿Qué es una madre? Aquella que no solamente concibe,
sino la madre es la que protege, la que cuida, la que enseña, la que se desvela por sus hijos. La iglesia como tal tiene entonces este fundamento de ser madre. La madre iglesia, decimos Santa Madre Iglesia. ¿A ejemplo de quién? A ejemplo de María. María le da ese sentido eclesial. Ella tiene un sentido eclesial porque ella es madre de Jesús. Jesús ha instituido la iglesia. La iglesia es madre, madre nuestra. No es solamente una institución, no es solamente un organismo, no sé, como dice el Papa Francisco, no es una ONG. La iglesia es madre. La iglesia convierte familia. La iglesia hace familia. La iglesia es familia y tiene una cabeza. Esa cabeza de la iglesia es la madre, y es María. Y esta cabeza responde a una cabeza más importante según el esquema que nos da San Pablo. La cabeza es Jesucristo y nosotros los miembros. La iglesia es madre. María le da entonces este sentido eclesial a la iglesia, no institución, sino la de ser la cuidadora, la custodia, la preocupada, la que nutre, la que va acompañando a través de los sacramentos el crecimiento de todos sus hijos. Esa es la iglesia. Nos entrega los elementos para ir creciendo en la fe, como madre. Por último, y en el punto 6, antes que me corten el video, es que la importancia de la Mariología también tiene su elemento en que María es el verdadero modelo de femineidad. Femineidad o feminidad es diferente a feminismo. Aquí no se trata de luchas. La vida cristiana, el itinerario cristiano, no se basa en la lucha de poder. ¿De quién tiene más poder? ¿De quién tiene más privilegio? Si el hombre o la mujer. ¿De quién tiene más elementos para salir adelante? ¿El hombre o la mujer? No es lucha de machismo, feminismo o llámese como sea. María es modelo femenina. La mujer como tal tiene un papel protagónico exclusivo, innegable, maravilloso en toda la historia de la creación, en toda la historia de la salvación, mejor dicho. Siempre la mujer va a estar allí como el elemento que impulsa al hombre para ir a encontrarse con Dios. Pero ustedes dirán, pero parece que no pasó tanto así si recordamos la historia un poquitito de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Y es lo que la mujer impulsó, ¿verdad? Van a decir ustedes. No, pero en realidad, si vamos mejor al sentido teológico, vamos a encontrar que de igual manera, precisamente por aquel acontecimiento que ha surgido en las postrimerías de nuestra historia, Dios nos ha dado a otra mujer, a María Santísima. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo, por la obediencia de otro llegó la salvación, dice San Pablo. Y así, si fue un mal ejemplo, Eva, Dios nos ha puesto un ejemplo excelente, exclusivo, el ejemplo de María. Madre, cuidadora, madre cabeza de una familia. Recuerden que María después fue madre soltera, porque fue viuda. Bueno, en realidad no soltera, quedó mal esa palabra. Sin embargo, fue una madre viuda que tuvo que criar a un hijo adolescente, ¿verdad? Con todo lo que tal vez ustedes, como algunos de ustedes como padres sabrán lo difícil que es criar hijo y más todavía en su estado adolescente. Bueno, María estuvo allí criando a un hijo adolescente, desde su condición de madre, desde su condición de mujer, desde su condición de no lucha contra el poder, sino al contrario, con una acogida completa a la voluntad de Dios. No una acogida ciega, una acogida racional, una acogida a la voluntad de Dios acorde a su condición de mujer. Por eso es importante también
la Mariología, porque desde la Mariología también vamos valorando a la mujer, la importancia de la mujer y la dignidad que tiene la mujer ante el varón, una dignidad completamente idéntica, igual. Eso nos enseña la Mariología. Esos 6 elementos que nos regaló el Papa, el entonces Cardenal Joseph Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, son realmente los 6 puntos que a mí me gusta siempre compartir cuando hablamos de Mariología, del por qué estudiamos Mariología, porque ella con estos 6 puntos nos va enseñando de que nuestra vida siempre debe ir tendiendo hacia Dios. Un Dios que no nos quiere autómatas, no, al contrario, un Dios que nos quiere libres, un Dios que nos quiere, así como María, solícitos a su voluntad. Y una voluntad de ir creciendo, de ir desarrollándonos, de ir conociendo, de ir experimentando, de ir sintiendo su compañía, sintiendo su misericordia. ¿Por qué es importante la Mariología? Porque con ello nosotros vamos conociendo más y más la misericordia de Dios. Eso fue un poquitito esta introducción que yo les quería dar. Les pido disculpas por haberme excedido bastante. Y no sé si va a haber un momento ya de compartir o no, ¿verdad? Me pongo a disposición de ustedes. Sí, padre. ¿Tenés tiempo vos, verdad? ¿Cómo? ¿Tenés tiempo vos? Sí, Sí, tengo sí. tiempo. Bueno, entonces vamos a continuar con las preguntas, si te parece. Ya. Dale. Pero no obligatorio, ¿verdad? Si la gente se aburre y ya se quiere ir a dormir, no les Claro, vas a claro. retar, vas a poner Mm, ausente, ¿verdad? No, 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 son libres. Y no sé si preferís leer vos en el chat o querés que te lea. Preferiría que me leas, por Bueno, favor. Sí, bueno, porque dale, dale, dale. Súper, vayan poniendo entonces sus consultas en el chat. Dice el primero, Padre, si María no me lleva a Jesús, no es María. Pregunta. a ver, seguirá siendo María porque es una mujer nacida en Israel, ¿verdad? Digamos más o menos 15 años antes del nacimiento de Jesús. Sus padres le pusieron nombre de María. Ella seguirá siendo María, una mujer que tal vez se pierda en la historia. María no sería la Santísima Virgen María o la Madre de Dios para nosotros si es que ella no nos lleva a Jesús, porque la función que tiene María precisamente es acoger esa voluntad salvífica de Dios. Ella entiende qué es lo que significa la salvación y qué tan importante es su Hijo, ¿verdad? Entonces ella no se pone como la principal, sino ella se pone como la que nos dice, hagan todo lo que Él les diga. Si María no me lleva a Jesús, en realidad entonces ella no es el modelo que nosotros necesitamos para acercarnos a Jesús, ¿verdad? Podría ir por allí, ¿verdad? Dale, excelente. Otra consulta. Al ser ella inmaculada, ella sufre las consecuencias del pecado, pero no comete pecado. ¿Sería algo así el concepto? Ella tiene la libertad de cometer el pecado, ¿verdad? Ella no comete pecado porque ella acoge su libertad. En las charlas de catequesis prebautismal nos van enseñando un poquitito también, ¿verdad? De forma más práctica, en en qué consiste el pecado original y los pecados de voluntad, ¿verdad? Que son los pecados que nosotros cometemos. Estos pecados que nosotros cometemos, los pecados de voluntad, ¿verdad? Que lo hacemos desde nuestra libertad, es diferente al pecado que han hecho nuestros primeros padres, la desobediencia primera, por el cual nosotros hemos hasta nuestros días y hasta que Jesús vuelva otra vez a llevarnos consigo, ¿verdad? Seguirá como una herida en nuestra alma. Esa mancha de aquel pecado original, esa desobediencia, esa manchita, todo lo tenemos en nuestra alma. ¿Se nos borra cuándo? Se nos borra en el bautismo, porque Cristo nos ha limpiado de ese pecado por medio del bautismo.
María nace sin esa manchita de su alma. Sin embargo, ella nace con libertad. Ella tiene la libertad de pecar. Sin embargo, ella entiende lo que es la libertad. La libertad es acoger la voluntad de Dios. Y por eso María no peca. Ok. También me llegan mensajes al privado, ¿verdad? Porque tienen un poco de vergüenza de preguntar acá en el grupo. Y quieren que les hable un poquito de las advocaciones, porque ¿cuándo fue el tema de ponerle distintos nombres en la historia a las advocaciones? Sí, desde muy antiguo se conoce a la figura de María según los lugares en donde se ha tenido la devoción, ¿verdad? La Virgen de Montserrat, la Virgen de Belén, luego más cercano a nosotros la Virgen de Lourdes. Sin embargo, si te das cuenta, siempre tiene esa palabra como ya instalada para la figura de María como la siempre Virgen. Cuando nos dirigimos a ella como Virgen, es como ya decir ya su nombre propio, ¿verdad? Y según el lugar en donde le han tenido la devoción o han tenido algún acontecimiento referido a la persona de María, ¿verdad? Por ejemplo, en la ciudad de Loreto, misteriosamente nos cuenta la tradición, en la ciudad de Loreto apareció la casa que era de María Santísima. Entonces, desde muy antiguo se conoció a la gente que iba a rezar a Loreto pidiendo la intercesión de María, entonces iban a rezar a la Virgen en Loreto. Sin embargo, como era más fácil decir de Loreto que a Loreto, según el idioma y cosas así, quedó como ir a rezar a la Virgen de Loreto, a la Virgen que tal vez hizo algo en Loreto. Y así, según los lugares, María tiene también títulos toponímicos, como dice un poco la gente científica, ¿verdad? Según los lugares o según los acontecimientos. Sin embargo, todas ellas siempre va a tener la referencia de su nombre, o Virgen o María de. Virgen de o María de, o también el tercer título importante a María es Señora, Nuestra Señora de, ¿verdad? Excelente. Alguien aquí también quedó un poco confundido con lo que afirmaste, padre, con respecto a la muerte de María. Sí, Dice que los ortodoxos piensan que sobre la dormición de María y nosotros creemos que no murió. Es así porque me decía que la muerte es consecuencia del pecado y como María no tuvo pecado, no pudo haber muerto. ya. La descomposición, el Sheol, esa es la descomposición, la muerte, la descomposición del cuerpo es un efecto del pecado. Sin embargo, la muerte como tal, como paso a Dios y a la gloria de Dios, es lo que nosotros habíamos perdido con esa desobediencia. Esa muerte, digamos, positiva del paso ya a la gloria de Dios es lo que perdimos nosotros con el pecado. Entonces nosotros no podemos más ir directo a Dios, sino que nos quedamos, nos descomponemos y esperamos, nuestro cuerpo se descompone y nuestra alma espera el momento en que Dios nos abra la puerta del cielo, si es que nos hemos portado bien, o si no nos portamos nada bien, entonces ya directamente tenemos que darnos cuenta que no vamos más a ver su rostro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es lo que nosotros tenemos que también ir conociendo y acogiendo la realidad del futuro que tuvo María en ese momento. María muere, ¿verdad? Nosotros los católicos también tenemos la devoción y también nos referimos a este momento de la muerte de María como la dormición. Solamente que los ortodoxos tienen una fiesta de la dormición de María. Esta fiesta de la dormición de María nosotros le hemos cambiado el nombre. Nosotros le hemos puesto el día de la Asunción de María, ¿verdad? En cuerpo y alma. Hemos nosotros tomado la fiesta de la dormición y de la asunción, que ellos tienen dos fechas dos fechas importantes, nosotros lo hemos unido a una sola fecha, el 15 de agosto, día de la Asunción de María. Sin embargo,
la iglesia desde muy antiguo, y nos acordamos también de que históricamente los ortodoxos forman parte de la iglesia de Oriente, la iglesia católica como tal, ¿verdad? Entonces nosotros no hemos perdido, la iglesia no ha perdido también la afirmación de cariño que ponemos a ese momento especial de María, de que ella tuvo una dormición, ¿verdad? En realidad, María muere. Sin embargo, los efectos del pecado, la descomposición como tal, no la afecta. Ella duerme y luego despierta ya resucitada. Excelente, muchas gracias, padre. Seguimos con las preguntas aquí en el Zoom. Dice, cuando decimos nosotros en la oración, el Señor es contigo, eso se puede interpretar por ser la esposa del Espíritu Santo, por eso María es con Dios. Yo creo que más bien es producto de las traducciones y de las palabras que nosotros utilizamos en el idioma castellano, ¿verdad? Porque el verbo es en latín, ¿verdad? Puede ser traducido en es, está, ¿verdad? O el verbo ser, estar, haber, ser, es. Entonces nosotros, según el idioma, por ejemplo, la gente más antigua, más de antes, por ejemplo, dice, es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y nosotros ahora, por ejemplo, lo más juveniles, cool que somos, ¿verdad? Decimos, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Son dos palabras que parecen diferentes, pero en realidad tienen el mismo sentido. En latín es decir, que existe. ¿Por qué? Porque Dios le da algo a María, le da la gracia. Y recuerden que la gracia precisamente es la divinidad que Dios comparte con nosotros. Dios es con María y Dios está con María porque Dios envía su Espíritu Santo en María. En dos momentos, acuérdense, el Espíritu Santo desciende sobre María en el momento de la concepción y el Espíritu de María desciende sobre ella nuevamente y en plenitud, aunque ya tenía completo el Espíritu con la encarnación. Sin embargo, María comparte nuevamente ese acontecimiento con los discípulos en Pentecostés. Es decir, Dios está con María, está en María, está con María, ¿verdad? Dios es contigo, es igual al decir Dios está contigo. El Señor está contigo, el Señor es contigo. Es la misma cosa. Ok, la siguiente pregunta no entiendo bien, Zulma, si puedes aclarar un poco mejor. Y paso a la siguiente. ¿Hay resistencia hoy día a la figura de María como modelo de feminidad? ¿Qué más podrías decir al respecto, Pairis? Yo creo que más bien surge eso a raíz de las corrientes ideológicas, ¿verdad? Que no entienden completamente la función, no solamente la función, sino la vida de María. María, una mujer destinada por Dios, como que un instrumento de Dios. Dios usó su útero para traer a su hijo. Es una de las ideas, una de las corrientes ideológicas en donde dice que María en realidad no es completamente libre. Nosotros desde nuestra fe, desde la experiencia bíblica, desde la tradición, desde el magisterio y de lo que vamos viviendo también día a día hacia María, nos damos cuenta de que en realidad María es la mujer completamente libre. ¿Por qué? Porque María pudo haber dicho no. Sin embargo, ella dijo sí. Aquí preguntan sobre la, la corredención de María. ¿Es correcto decir Mira, corredentora? hay una línea teológica y una discusión teológica dentro del ámbito más bien académica, ¿verdad? Acerca de la corredención de María. Y están los que están a favor y tienen sus fundamentos y también los que dicen no, el único redentor es Jesucristo, en cuanto que María no, ella sigue lo que su hijo le dice. Sin embargo, la corriente que está a favor de la corredención dice, pero si la salvación ha venido por medio de María, como un medio como tal,
en consideración a Jesús, entonces tendría sentido. Son dos elementos, dos corrientes teológicas en el ámbito académico que nosotros, por lo menos yo no me atrevería a tomar postura y a decir si está bien o está mal. ¿Por qué? Porque son dos elementos de discusión teológica y no dos realidades concretas que la iglesia ya haya dicho o ya haya determinado como tal. ¿Nos vuelve a explicar sobre el parto o la forma de nacimiento de Jesús? Dice. Yo no estuve cuando nació Jesús, ¿verdad? Sin embargo, hay una santa visionaria que la tradición de la iglesia acoge esta visión de esta santa, que ustedes me van a perdonar, pero yo no me acuerdo el nombre de esta santa, y ustedes, como están muy, muy conectados, van a buscar seguramente en Google enseguida la santa que vio el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, en ese relato que da ella, y es una santa de la Iglesia Católica reconocida, ella habla acerca de que Jesús no nació, digamos, de la forma del parto normal ni por cesárea, sino que fue una luz la que salió de la pancita de María, por decirlo así muy toscamente, porque no sé cómo explicarlo mejor, ¿verdad? Y que esa luz se fue tomando forma hasta convertirse en un bebé, ¿verdad? El bebé ya estaba dentro de la panza de María. Acuérdense de que su prima Isabel también se dio cuenta, y el bebé que tenía, ella saltó porque vino el otro bebé que estaba en la panza de María, ¿verdad? Sin embargo, el momento mismo del parto fue un parto milagroso, y por eso esta santa dijo que salió una luz, que María dio a luz. Después, esta frase de esta santa se popularizó, y entonces a todos los partos se les dijo después dar a luz, ¿verdad? Por eso yo afirmo siempre de que la única que dio a luz es María. Y tiene sentido, por lo que dije hace rato también. En nuestra fe nosotros decimos que Jesucristo es luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Ok, aquí agregan Santa Catalina de Emmerich, dice. Bueno, Esa misma. Se va a enojar conmigo porque no me acordé de su nombre. bueno, ¿dónde surgió el Santo Rosario? Ya, eso es un poquito ya la historia de la devoción del Santo Rosario. Yo no sé mucho, yo sé que, bueno, Santo Domingo de Guzmán tuvo un papel fundamental, nos cuenta la tradición, que allá por el 1300, más o menos 1200, 1300, si me equivoco, me van a mandar allá a China, ¿verdad? Sin embargo, creo que es por allí. No me sé mucho la historia del Santo Rosario, una materia que tengo pendiente, pero sí un poquitito de que Santo Domingo de Guzmán ha tenido una función importante. Aconteció también una batalla, creo que una batalla naval, en donde María de alguna manera pidió de que se rece esa oración, y bueno, tuvo su efectividad en aquel momento. Lo que sí sé y de lo que sí puedo afirmar es que el Papa Juan Pablo II nos dice: recen el rosario, porque tiene poder, porque es la forma de llegar a Cristo a través de María. Aquí también tengo una pregunta que tiene que ver con el rosario. Preguntaban sin contemplar, ¿se puede rezar el rosario así de seguido, digamos, sin contemplar los misterios, y si así no pierde su cristocentricidad? Ya, perfecto. El Papa, precisamente en este documento, Rosario Virgen en María, de Pablo VI, ¿verdad? De Juan Pablo II, mejor dicho, eh, él dice de que no se puede hablar del misterio, no se puede contemplar el misterio de la redención sin tener en cuenta los misterios en el Santo Rosario. Sin embargo, agrega algo muy, muy importante el Papa, de que es conveniente que los misterios se contemplen en el rezo. Sin embargo, si por ignorancia o pérdida de memoria o algún momento crucial importante esté pasando, no perdamos de vista de que esa misma oración
de la salve es un canto elevado a Cristo. No pierde su cristocentrismo, diría yo. Esto no lo dice el Papa, ¿verdad? Pero ya más bien mi interpretación. No pierde el cristocentrismo el rosario si no rezamos los misterios. Sin embargo, rezando los misterios, contemplando el misterio, se plenifica esa nuestra oración, porque no se vuelve solamente palabras a repetirse, sino también se vuelve contemplación, ¿verdad? No podríamos decir que está mal, porque miremos un poquitito también la realidad misma, ¿verdad? De nuestras Ñembo Iba, de ahí del barrio, de la campaña, ¿verdad? Recordemos nuestras abuelitas que rezaban el rosario, que no sabían ellos de memoria los misterios, rezaban de corrido, sin embargo, con una fe puesta en Jesucristo, pero grandioso. Es que siempre que nos dirigimos a María, por más pequeña que sea la oración y más todavía el Santo Rosario, siempre va a ir dirigido verdaderamente a Cristo, ¿verdad? Yo diría que no está mal, pero si podemos hacerlo, si podemos memorizarlo, si podemos tener la tarjetita de los misterios, si podemos contemplar los misterios, eso planifica y está demasiado bien. No rezar los misterios por algún motivo muy específico tampoco está mal y no pierde el cristocentrismo. Excelente, padre. Pregunta aquí, ¿la fiesta de la Virgen de Cacupé es una tradición o una devoción? Ambas cosas, ¿verdad? La devoción a la Virgen María y sobre todo la devoción a la Inmaculada Concepción en el Paraguay fue muy fuerte, sobre todo en la época colonial. Acuérdense que Fray Luis de Bolaños nos regala esta oración: bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen María Nuestra Señora concebida sin mancha de pecado original. Entonces, desde las misiones franciscanas, jesuíticas, durante la colonia, durante la historia del Paraguay, y sobre todo el saludo tan fuerte y tan extendido que tenía el Paraguay en el siglo XIX. Ustedes saben cómo se saludaban los paraguayos. ¿Saben ustedes cómo se saludaban los paraguayos? Se saludaban Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ese era el saludo, no era hola, buen día, no, era Ave María Purísima. Donde te iba era Ave María Purísima. Entonces, esa devoción a la Inmaculada Concepción, a María Purísima, ¿verdad? Hizo que, sobre todo después de la guerra del 70, se encuentre un refugio muy fuerte en la figura de la Inmaculada Concepción, la que no tiene mancha, la que nos ampara, la que nos guía. En ella, esa devoción se convierte en tradición. La tradición como tal ya es más bien la festividad, los elementos que van adornando la devoción que vamos teniendo, ¿verdad? Entonces, ambas cosas serían la devoción y la tradición que tenemos a la Inmaculada Concepción, a la cual nosotros en Paraguay llamamos la Virgen de Caacupé. Excelente. Dice que al devocionismo le llamaste vicio. Creo que es una falla del catecismo de la iglesia o reconocimiento que tiene mayor fuerza la religiosidad popular. ¿Ya? Y la pregunta sería... Y así está. Bueno, es un comentario, entonces lo dejamos así, ¿verdad? Y el siguiente dice, ¿por un difunto se debe rezar el misterio doloroso o el misterio glorioso? Lo más digamos, lógico ya para nosotros que tenemos como cierto itinerario de fe y formación, sería acompañar con los misterios gloriosos, ¿verdad? Por eso en las exequias se pone el cirio pascual, señal de que es la Pascua de nuestro hermano, de nuestra hermana, ¿verdad? Entonces podemos rezar el misterio pascual. Sin embargo, desde una condición también, siempre tenemos que ser... Eso tiene la iglesia, que nos va enseñando también a ir mirando las realidades, ir acompañando las realidades. De repente podemos tomar, según la realidad que estamos mirando, que estamos viviendo, tomar los misterios dolorosos como una forma de también abrazar la cruz de Jesús, ese sufrimiento, esa pena, esa tristeza, ¿verdad? De todas formas, el misterio, todos los misterios, los 4 tipos de misterios que tiene el rosario, nos van siempre indicando hacia la gloria, ¿verdad? Hacia la realidad de la salvación de Jesús.
Dale, padre, por último, y cerramos aquí con la última consulta. ¿Qué errores suele ver usted en la devoción a la Virgen de los fieles? Mm, por ejemplo, algo, ahí yo voy a algo muy subjetivo, a algo muy, muy mío, así, como una opinión y como una inquietud, así que suelo tener yo, no sé si ha de ser en forma general, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que el culto a María supere el respeto, el cariño y el valor hacia los demás, ¿verdad? Hacia el hermano. A ver, como de repente mi Virgen de cada cupé tiene que tener sí o sí este año un rosario nuevo y tiene que ser de oro, o su ropa tiene que ser ropa nueva, ¿verdad? Sí o sí, este año tiene que tener mi Virgen de cada cupé. Y hago todo lo posible y tengo mi plata y me voy y gasto por mi imagen de la Virgen de cada cupé. Sin embargo, las realidades, digamos, del entorno dicen mucho. Mi vecino que tal vez no esté sin trabajo, yo sé que está sin trabajo, yo sé que un jornal tal vez le haga muy bien y precisamente el rosario de mi Virgen cueste 5 jornales, ¿verdad? Entonces, ese desequilibrio que se tiene en una devoción, porque se tiene que rendir el culto y se le tiene que cumplir la promesa sí o sí a la Virgen o a su imagen, y sin tener en cuenta las realidades de ese Cristo sufriente o necesitado que está a mi alrededor, eso en mi parecer está mal y eso es algo que a mí no me gusta. Eso es algo que trato también siempre un poco de enseñar, de ir mirando primero nuestras realidades para ver a Cristo aquí y a la Virgen María en las realidades propiamente tal, porque ella también sufre con el hermano que sufre, para después adornar mi devoción, para después invertir en la gruta de piedra caliza que me va a venir de emboscada ahí en el patio de mi casa, ¿verdad? O sea, mirar un poco primero en qué yo puedo ayudar al hermano y después ir manifestando mi devoción física, ¿verdad? Porque otra cosa es mi devoción espiritual, el rezarle todos los días, eso está bien, pero el manifestar mi devoción tiene que ser equilibrado. Mirar al hermano que sufre antes que cumplir sí o sí la promesa que le tengo físicamente a María. Eso es algo muy, muy personal. Muchísimas gracias, padre. Llegaron más preguntas ahí, pero como te dije, la última. Bueno, te agradecemos bastante este tiempo que nos dedicaste. Dios te bendiga muchísimo. Y en una próxima ocasión seguramente podremos volver a repetir y profundizar un poco más en esto de la Mariología. Entonces, Perfecto, sí, y ojalá, perdón, perdón, y ojalá realmente nos surja curiosidad. Yo les invito a que los documentos que yo les dije vayan buscándolo, lo lean, infórmense, inclusive busquen en YouTube también, ¿verdad? De cursos de Mariología. Hay uno muy bueno que fue profesor mío en la universidad que se apellida Polanco, el padre Polanco. Él está dando ahora unos cursos, estas semanas él está dando unos cursos en YouTube sobre Mariología precisamente. Buenísimo profesor, nos ayuda mucho a ir conociendo más y sobre todo a ir escuchando más experiencias de los demás. Así yo les animo a que no solamente nos quedemos con lo que escuchamos hoy, porque puede ser que todo lo que haya dicho el país en realidad no sea así, ¿verdad? Por eso tenemos que abrir nuestra mente, ser curiosos, cuestionar, pero que nuestros cuestionamientos siempre tengan la respuesta de ir dirigiéndose hacia Dios, ¿verdad? Buscar respuesta, no cuestionar, no, esto es así y quedarse ahí, sino nuestro cuestionamiento tiene que buscar respuesta. Y siempre que pedimos una respuesta a Dios, Él nos da la respuesta. bueno, padre, antes de tu bendición final, queremos hacer una foto contigo, así para el recuerdo. Les pedimos entonces a todos los que pueden encender sus camaritas, por favor hacerlo. Y vamos a sacar la fotito. La primera fotito, sonrisa.
su mejor sonrisa. 1, 2, 3. La siguiente fotito. Ahí salimos. La siguiente fotito. 1, 2, 3. Y la tercera, a ver. 1, 2, 3. Excelente. Y bueno, padre, de vuelta, muchísimas gracias por todo. Y si por favor nos puede bendecir antes de ir a descansar. Perfecto, muchas gracias también a ustedes. Y me pone muy contento. Ahora estoy viendo más caras otra vez conocidas, ¿verdad? Y eso me pone muy, muy contento. Me dan un segundito, voy a cambiar la ventana para ver más gente. Claro, claro. Aquí veo más gente conocida también. No les quiero nombrar porque muchos se van a poner celosos. Aquí está, así que me pone muy, muy contento ver toda esta gente conocida y a gente que también ojalá pronto los conozca, ¿verdad? Y para culminar, esa poesía que hemos dicho al iniciar, lo vamos a convertir ahora en oración, en esta oración tan sentida, en donde también damos gracias a Dios por la vida de María, que nos centra siempre en la figura de Jesucristo. Digamos juntos: bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen María, Nuestra Señora concebida sin mancha de pecado original desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hasta la próxima, padre. Hasta la próxima a todos. Chao, chao. Buenas noches.